Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En 1876, Porfirio Díaz ocupa la presidencia de México y viene de derrotar a Lerdo Tejada y a José María Iglesias. Sin embargo, eso no significa que los problemas hayan terminado para Díaz. Todavía enfrenta una serie de obstáculos y de grupos que rivalizan con él por el poder. En primer lugar, pues están obviamente los lerdistas y también los juaristas, que aunque Juárez ya ha muerto, todavía hay seguidores de su ideario político que no coinciden con los ideales de Lerdo Tejada y que tampoco coinciden con los de Porfirio Díaz y que todos van a tratar de tumbar a Porfirio Díaz del poder. También, otro problema son los caciques locales. Normalmente, gobernadores también liberales, tan liberales como Díaz, tan liberales como los lerdistas, como los juaristas, pero que al final eso no significa que pues obedezcan a Díaz en todo. A lo mejor coinciden en algunos aspectos, pero otros deciden irse por su propio camino y pueden suponer una amenaza para el gobierno de Díaz. Tanto juaristas como lerdistas y los caciques locales potencialmente son una amenaza en cuanto que pueden representar nuevos focos de rebelión, nuevos levantamientos armados en contra de Díaz, así como Díaz se levantó en armas en contra de Juárez y después en contra de Lerdo Tejada. Y por último, otro obstáculo importante son los Estados Unidos. El gobierno norteamericano inicialmente no reconoce al gobierno de Porfirio Díaz como un gobierno legítimo. Siguen reconociendo al gobierno de Lerdo Tejada en ese sentido, pues son afines a los lerdistas. La preocupación del gobierno de Díaz es que los norteamericanos apoyen una rebelión en contra de Díaz desde el territorio norteamericano y que le suministren armas y municiones. Recuerden que la participación norteamericana desde la guerra de reforma ha sido decisiva para determinar qué gobierno se mantiene en el poder o llega al poder. Fue decisiva en el triunfo de los liberales contra los conservadores y después en el triunfo de los liberales contra el imperio de Maximiliano. Y lo seguirá haciendo, se seguirá repitiendo durante la Revolución Mexicana, básicamente a lo largo de todo el siglo XX, pues hasta la fecha. Si hay un país con el que es importante que México se mantenga buenas relaciones diplomáticas para garantizar un mínimo de estabilidad en México, ese país es Estados Unidos. Porfirio Díaz decide encontrarle soluciones a sus problemáticas. Una de ellas es enfrentar a los enemigos que tiene entre sí. En lugar de que se peleen con él, hacer que se peleen entre ellos. Que lerdistas, juaristas y caciques locales se empiecen a pelear entre ellos, que no logren generar una cohesión, que no logren generar un solo grupo que se levanten armas en contra de Díaz. Entonces esa es la primera opción, ponerlos a pelear entre ellos. Segundo, la represión a algunos grupos o dirigentes que particularmente son más peligrosos, a ellos los elimina Díaz mediante la represión, ya sea que los mate, que los encarcele o que simplemente los obligue a huir del país. A otros les concede algunos privilegios, a algunos logra cooptarlos y hacer que se pasen de su bando, que se pasen de su lado mediante algún privilegio, alguna ventaja. A la iglesia, por ejemplo, le permite que otra vez retome sus actividades económicas que se habían fracturado desde la guerra de reforma. Le permite eso a la iglesia, que recupere algo de poder económico con tal de que la iglesia se sume a la causa de Díaz. También inventa la figura de los jefes locales. Los jefes locales, la figura de los jefes locales rivalizaba en poder con los gobernadores y por tanto con esos gobernadores que operaban como caciques en sus estados. La figura del jefe, los jefes locales no existía en la Constitución. Era totalmente anticonstitucional esta figura, pero Díaz se la inventa para hacerle contrapeso a los caciques, que los jefes locales les iban no solamente como contrapeso a los caciques, sino que también los estén vigilando en su actuar. También inventa la figura de las fuerzas rurales. Las fuerzas rurales son grupos de campesinos armados para reprimir a otros campesinos y también para hacerle contrapeso a los militares. Hay varios militares que apoyaban a Lerdo, que apoyaban a Juárez y que supone una amenaza en ese sentido. Pueden constituirse en el brazo armado de un nuevo levantamiento lerdista o juarista en contra de Díaz. Entonces Díaz lo que hace es formar esas fuerzas rurales de modo que
además del ejército profesional que existen unas fuerzas rurales que dependen por completo no de la Secretaría de la Defensa, en ese entonces Secretaría de Guerra, sino que las fuerzas rurales dependían de la Secretaría de Gobernación. En ese sentido dependían de un mando distinto, no un mando militar, sino un mando civil, y permitía tener dos fuerzas armadas que se hacían contrapeso mutuamente. El caso más complicado fue cómo convencer a Estados Unidos de que reconozca el gobierno de Díaz y lo apoye. El problema con Estados Unidos es que, por un lado, no solamente no reconocía a Díaz como presidente, sino que además tenía un serio problema de pago de indemnizaciones. El gobierno norteamericano reclamaba el pago de indemnizaciones al gobierno de México por norteamericanos que vivían en México y que habían sido perjudicados en sus ingresos, en su patrimonio, por las distintas guerras civiles, sobre todo la guerra de reforma, por la invasión francesa y después por los levantamientos de Díaz. Había otro problema también importante y era el problema de los comanches. Los comanches operaban en la frontera entre México y Estados Unidos, pero normalmente lo que hacían era atacar comunidades en Estados Unidos, saquearlas y refugiarse en México. Cruzaban la frontera y se refugiaban. Hacían su desmadre en Estados Unidos y cruzaban la frontera para refugiarse en México. El gobierno norteamericano envía tropas a la frontera con México con orden de perseguir a los comanches, incluso con orden de perseguirlos si cruzaban la frontera con México, adentrarse en territorio mexicano con tal de atacar a los comanches. Díaz se entera de esto y en respuesta envía también tropas a la frontera con orden de impedir las incursiones norteamericanas en territorio mexicano. México y Estados Unidos, entre 1876 y 1880, México y Estados Unidos estuvieron al borde de una guerra entre ambos países por causa de los comanches. Ambas fuerzas, también hay que decirlo, llevaban orden de evitar un enfrentamiento entre ellos. Si se encontraban con tropas del otro país, evitar un intercambio de disparos, disparar solamente si te disparaban, solamente en defensa propia. Tanto Washington como México querían evitar una guerra, pero estaban dispuestos a enfrentarla si no quedaba de otra. Pero eso era un problema para Díaz porque una guerra con Estados Unidos implicaría que apoyaran a los norteamericanos a alguno de estos de acá. Entonces, Díaz se compromete, por un lado, al pago de indemnizaciones a los norteamericanos que habitaban en México, y por otro lado, les concede un montón de ventajas de inversión a los norteamericanos en México. Sobre todo, concesiones ferroviarias, en donde no solamente les daba derecho de adueñarse de la ruta como tal, sino de, si no me equivoco, entre 100 y 200 metros a cada lado de las vías. Entre 100 y 200 metros, todo lo que estuviera en las vías que construían norteamericanos en México sería propiedad de la empresa ferroviaria a la cual se daría la concesión. Con esto, el gobierno norteamericano ya le da el visto bueno a Díaz y con ello se evita el principal problema diplomático y con efectos además en la política interna de México. Una vez logrado todo esto pues les toma cerca de su primer mandato a Porfirio Díaz, insisto, entre 1876 y 1880. En 1880 se convocan nuevas elecciones, Díaz no se presenta como candidato, se presenta como candidato un hombre de toda la confianza de Porfirio Díaz, que es Manuel González, Manuel el Manco González, un hombre ya sin un brazo. Compadre de Porfirio Díaz, otro militar liberal, hombre que había combatido junto con Díaz desde la guerra de reforma hasta la guerra contra los franceses. Entonces era de la plena confianza de Porfirio Díaz. De hecho, sus hijos se iban hasta casar. La hija de Díaz iba a casar con uno de los hijos de Manuel González. Al final ya lo fragó, pero bueno, es otro punto. El caso es que es un hombre de confianza. Díaz lo deja en el poder, en plan de, pues te encargo el changarro en lo que preparo mi vuelta. Durante el gobierno de Manuel González, únicamente lo que hace es darle continuidad al trabajo económico de Díaz, sobre todo, y también al trabajo político, y durante esos años, entre 1876 y 1880, entre 1880 y 1884, durante la presidencia de Manuel González, la Cámara de Senadores aprueba una ley por la cual se permite la reelección presidencial, pero no inmediata. Así que tenga que pasar un periodo, una presidencia entre cada intento de reelección.
Eso le permite a Porfirio Díaz presentarse como candidato a la presidencia en 1884. Y las gana. La gana porque en buena medida Porfirio Díaz tenía fama de austero, de honesto, se consideraba que su gobierno había sido eficaz. De hecho, el relevo entre Porfirio Díaz y Manuel González ocurrió de manera pacífica. El cambio de presidente de Porfirio Díaz a Manuel González fue el primer cambio pacífico de presidente que México tuvo desde que México se independiza. Todos los otros cambios de presidencia siempre van acompañados de algún levantamiento armado. Este no. Este fue pacífico. Ya da una idea de que pues con día las cosas iban a fluir un poco más pacíficamente, un poco mejor. Y eso también le daba confianza a las personas, tanto dentro como fuera de México. Y por eso pues los mexicanos votaron por Porfirio Díaz. Estaban convencidos de que era el hombre que hacía falta para calmar y pacificar este país y ponerlo en el camino correcto. Porfirio Díaz gana sus elecciones y antes de que termine su segundo mandato, se aprueba una nueva ley por parte de la Cámara de Diputados en la cual se permitía la reelección presidencial inmediata. Pues con eso ya Porfirio Díaz se puede reelegir indefinidamente. Pero no solamente se va a reelegir indefinidamente Porfirio Díaz. Se terminan eternizando el poder, junto con Díaz, otros funcionarios públicos. Se termina eternizando, en primer lugar, gobernadores. Los gobernadores también se empiezan a reelegir. Y se quedan, la mayoría de los gobernadores que empiezan como Porfirio Díaz, terminan el porfiriato también como Porfirio Díaz. Los diputados también se empiezan a eternizar en la Cámara de Diputados. Gobernadores, diputados, secretarios de Estado. El gabinete de Porfirio Díaz también envejece junto con él en su mayoría. Son pocos los individuos que relevan a los primeros secretarios de Estado que tiene Porfirio Díaz. La mayoría se queda con él. Y esto, pues por un lado le permite cierta continuidad en el trabajo político, en la administración pública del gobierno. Permite cierta continuidad. El problema es que no abre espacios para un relevo generacional. Va a ser después motivo de conflicto con la siguiente generación que va a buscar tomar esos espacios por la fuerza y va a ser pues, el levantamiento armado de 1910. Pero todavía falta para eso. Por lo pronto también Porfirio Díaz se va adueñando del espacio político, pero no se adueña él solo. Requiere el apoyo de gobernadores, de diputados y de sus secretarios de Estado. Y todos esos grupos, estos tres perfiles de políticos, se configuran a partir de dos grupos distintos que ambos apoyan a Porfirio Díaz. Por un lado, tenemos al grupo de los militares y por otro, al grupo de los científicos. Los militares, pues como su nombre lo indica, eran individuos que habían participado en la guerra, eran militares de carrera, si no de carrera, cuando menos sí, ya fogueados en la marcha. Eran hombres que se habían formado durante la guerra de reforma y por tanto que habían luchado contra los conservadores y que luego lucharon contra los franceses en la invasión y el imperio de Maximiliano. Porfirio Díaz mismo venía de ese grupo de origen. Manuel González también viene de ese grupo. Y estos militares, pues como antes, todavía en el periodo de la República restaurada con Juárez y con León Tejada, pues su prestigio político descansa en su participación militar. Díaz les reconoce esa parte y está dispuesto a hacerles concesiones, a darles algunos privilegios con tal de que lo apoyen y les permite, por ejemplo, hacer negocios con hacendados, sobre todo hacendados. Varios militares serán gobernadores, diputados y secretarios de Estado, pero Díaz les va a permitir que a la par que ejercen su cargo público, hagan negocios con hacendados, que se enriquezcan y que incluso varios de ellos se van a convertir en hacendados. Los científicos, por su parte, pues no es que fueran científicos, de hecho, la mayoría no eran científicos como tal, se les llamaba científicos porque lo que planteaban era que México debía ser gobernado según criterios científicos, según criterios del conocimiento serio,
sólido de la ciencia. En ese sentido, hay, por ejemplo, médicos, hay, por ejemplo, abogados, o simplemente personas civiles que consideran que hay que seguir ciertas pautas científicas para un gobierno eficaz, tanto a nivel local como estatal y a nivel federal. Estos, insisto, en su mayoría son, en su totalidad, son civiles, pero también forman parte de los cuadros de mando del porfiriato. También son gobernadores, también son diputados y también son secretarios de Estado. A estos les permite hacer negocios sobre todo con empresarios, en su mayoría extranjeros. Les permite al mismo tiempo, igual que con los militares, a los científicos, Porfirio Díaz les permite, además de que ejerzan un cargo público, puedan hacer negocios con empresarios y muchos científicos se terminan convirtiendo a su vez en empresarios. Tanto militares como científicos se pelean entre ellos, se hacen contrapeso y eso le ayuda a Porfirio Díaz a evitar que algún grupo se termine alzando en su contra, porque él tiene al otro grupo que le hace contrapeso. Se pelean entre ellos, pero los dos grupos finalmente apoyan a Porfirio Díaz. Ambos grupos son leales. Así se va a mantener durante buena parte del periodo porfirista, hasta casi a fines. Cuando Porfirio Díaz deje de confiar en los militares, les va a empezar a quitar espacios de poder, y va a ser la razón por la cual eventualmente estalle la revolución. Pero bueno, eso da falta, va a ser tema del cuarto semestre. Y eso nos lleva justamente al último señalamiento. Esto apenas son los inicios del porfiriato. Cómo se va consolidando el gobierno de Porfirio Díaz, la estructura política en su conjunto, cómo se va consolidando, y a partir de aquí se va a empezar a dar un desarrollo económico, una explotación social y también un desarrollo cultural que pues no es para todos, evidentemente. Pero todos esos fenómenos pues ya serán tema del cuarto semestre. Hasta aquí el curso de Historia de México del tercer semestre. Nos vemos en el examen. Hasta entonces.